Buenas noches, queridos participantes. La noche de hoy estamos iniciando para celebrar el tercer encuentro de este último corte. El día de hoy vamos a trabajar con el tercer recurso. Entonces, no se diga más, vamos a compartir pantalla para poder dejar evidencia de que estamos utilizando nuestro material de apoyo, que en este caso siempre son las presentaciones que preparo, elaboro con la intención de que ustedes tengan el material lo más claro posible. Aquí lo que hice el día de hoy fue presentarles gran parte del contenido de ese tercer recurso y vamos a ver de qué trata entonces. Pero antes que nada, vamos a tomar captura de pantalla, como les decía. Entonces, ya lo estamos haciendo. Vamos a nombrar esta imagen, ¿verdad? Un momentico, por favor. Bueno, ya vamos a terminar. Creo que ya, sí, creo que ya está guardado. Vamos a ver. Sí. Bueno, entonces les decía que el día de hoy vamos a trabajar con parte del tercer recurso. La intención es como ofrecerles una breboca a este contenido que es bastante extenso y tratar algunos aspectos fundamentales que ustedes deberían de manejar como futuros ingenieros de sistemas y más viendo la asignatura de organización del computador. La agenda de la reunión trata acerca de una pequeña introducción, como siempre lo hago, el diagrama de bloques de un computador. De allí vamos a repasar los tipos de computadores según su capacidad. Veremos también qué tiene que ver con el rendimiento, la velocidad de los dispositivos de entrada y salida, la arquitectura de ellas, las funciones, la conexión de las interfaces de entrada y salida y algo referente a los tipos de entrada y salida. No puedo dar todo el contenido porque es bastante amplio. Pudiera ser que si queda tiempo lo retomo, ¿verdad? En la próxima clase o sencillamente ustedes terminan de consultarlo y yo iniciaré con el siguiente recurso que tiene que ver con los microprocesadores. Entonces, bueno, respecto a esta minuta con la cual vamos a trabajar hoy, es recordarles que como ingenieros de sistemas, ya va un momento, tenemos que esperar a ver qué pasó. Disculpas, no sé qué ocurrió. Pareciera que eh, me,
me salí de la reunión momentáneamente, entré, volví a salir, volvió a grabar. Perdón, entonces, por la interrupción, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a compartir pantalla y bueno, vamos a volver a releer, ¿verdad? Acerca de lo que decía que era el contenido que vamos a manejar el día de hoy a través de la minuta de trabajo. Esperemos a ver qué pasa. Hoy vamos a trabajar entonces con una pequeña introducción. Ya les había dicho que como, bueno, estaba en eso. Retomamos entonces, tenemos un contenido que tiene que ver con el computador y sus diferentes diagramas de bloques, la manera de cómo representarlo, repasar los tipos de computadores según la capacidad, hablar un poquito del rendimiento, de la velocidad de entrada y de los dispositivos de entrada y salida, así como de su arquitectura, funciones y la conexión existente con las interfaces necesarias para esas entradas y salidas, así como el tipo de entrada y salida. Les comentaba era que no puedo cubrir todo el material, que voy a hacer es como una breboca, una entrada a este tercer recurso, y que por favor ustedes terminen de completar, estudiar la parte que compete a restante, que es aproximadamente la mitad del material lo que les quedaría. El día de hoy entonces iniciamos con una pequeña introducción, y la introducción que quiero dejar es que como futuro ingeniero de sistemas, pues sencillamente gran parte de las cosas que pudieran hacer están muy relacionadas con el uso del computador, bien sea porque diseñen e implementen sistemas de información, o porque utilicen esta gran herramienta para transformación de la misma, de información en datos. Entonces requieren conocer acerca de este dispositivo, y no solamente de él, sino de cómo están conectados cada uno de sus elementos fundamentales. Por ello es que el día de hoy vamos a empezar con el repaso de la estructura que habíamos visto. Recuerdo que la coloqué como imagen en una de las herramientas interactivas. Ah, un momento. Y bueno, hablábamos de que básicamente tenemos una CPU, tenemos los dispositivos de entrada y salida alrededor, y dos tipos de memoria, que son la memoria caché, que por lo general está entre la memoria principal y la CPU. No olvidemos que esto se ve internamente, y que estos dispositivos están unidos a través o se interconectan a través de buses, y que cuando por el concepto de arquitectura von Neumann que manejábamos desde el principio de clases, veíamos como von Neumann hablaba de que era necesario tener tanto los datos como el programa en un solo lugar, el cual no es más que la memoria. Aquí lo que me está esto ejemplificando es que yo puedo tener flujo de datos o de instrucciones, y que estas están interactuando con la CPU siempre, porque en la CPU es donde yo tengo al que controla a la banda, digámoslo así, o a la orquesta, que es la unidad de control. Pero también, anterior a ello, hablábamos de características, vamos a corrernos para acá porque tal vez por eso fue, de características fundamentales que tienen que ver con el computador, y es de acuerdo al uso que se tenga. Podemos tenerlo desde los supercomputadores hasta los microcontroladores. Y como podemos ver al lado derecho, según en la medida en que haya mayor, la aplicación implique mayor cálculo, mayor, el tamaño o el volumen de esos dispositivos sea mayor, pues sencillamente también lo será su costo. Y bueno, cada uno de ellos va a tener un rendimiento específico que es muy importante. ¿Por qué?
porque cuando estamos procesando información, no solamente es fundamental ver la velocidad de ese procesador, em, sino también evitar los llamados cuellos de botella en los cuales se solapan los datos o se les solapan instrucciones por problemáticas que presentaba, recuerdo yo cuando hablábamos de la arquitectura von Neumann, ¿no? Entonces, es muy importante identificar dónde están esos cuellos de botella o ese solapamiento y puede estar tanto. Jóvenes, disculpen, me da muchísima pena con ustedes, pero no sé qué está pasando, que se interrumpe la reunión en cada momento. Y ya he comentado que ha habido problemas de conectividad. Y bueno, de verdad me da mucha pena con ustedes. Voy a volver a compartir pantalla. Y a ver qué está pasando. Posterior a ello, yo veré qué está pasando, pero ya aquí pueden ver entonces de lo que hablaba anteriormente. Íbamos hablando acerca del rendimiento del computador y cómo se creaban algunos cuellos de botella tanto en intercambio de datos con la memoria como con los dispositivos de entrada y salida. Y la intención para que ese rendimiento del computador sea mayor es que eso disminuya. ¿Cómo se puede mejorar el hecho de ese solapamiento de datos? Pues sencillamente trabajando con un ancho de bus de datos o mediante sistemas de memoria, un ancho de bus de datos mayor o mediante sistemas de memoria jerárquica que pueden ser la memoria caché, como lo habíamos indicado al principio, ¿verdad? Que es una memoria muchísimo más rápida, perdón, o en su defecto también cuando nosotros estamos hablando de dispositivos de entrada y salida, eh, lo importante es que tengamos un ancho tanto de bus de datos como de dirección acorde al volumen de información que nosotros vamos a procesar. En cuanto a la memoria, habíamos dicho que teníamos diferentes tipos y que básicamente la memoria se encargaba de almacenar tanto datos como programas y que esos datos podían ser numéricos o cadenas, ¿sí? Y cuando hablábamos de cómo podíamos ver la memoria en el computador, habíamos visto muchísimos ejemplos anteriores, solamente como recordar nuevamente que está la principal, que está la caché, que están esos registros de la unidad de control, de la unidad aritmético lógica, en donde se almacenan momentáneamente los resultados. Y también tengo una memoria secundaria o masiva que forma parte del engranaje para poder eh, procesar información. Y dentro de ellas, pues tenemos pendrive, tenemos disco duro, entre otras cosas. Acá podemos ver como ejemplos los dispositivos de entrada y salida y su velocidad. Vamos desde lo más lentos porque podemos hacer una clasificación de esos dispositivos de entrada-salida según su velocidad y esa es lentos, medios y rápidos. Dentro de los lentos podemos tener o tenemos al teclado y al ratón. Esto está por el orden de 2 por 10 a la 2, o sea, 200 bits por segundo. Para el ratón y para el teclado un poquito menor, menor a 100 bits por segundo. Recordemos que como es velocidad, es transferencia de datos expresada en bits dividida por unidad de tiempo, que en este caso es segundos. ¿Quiénes tienen la mayor velocidad en cuanto a transferencia de información?
tenemos a la red internet o el disco duro y a la vez los gráficos, que son los que pueden ver a mano izquierda, como pueden ver acá en la tabla, son los tres primeros valores que tenemos. En cuanto a ese rendimiento de entrada-salida del cual estábamos comentando hará rato, ¿cómo hacemos para mejorar la velocidad o que el rendimiento de mi computador sea mejor? Pues sencillamente podemos usar almacenamientos intermedios, caché, buses de interconexión con mayor velocidad o un ancho mucho mayor, o pudiera ser que trabajara con varios procesadores. Vamos para la diapositiva número 4 y esta me indica entonces que así pues las cosas, la arquitectura de la entrada-salida está conformada por esa unidad central de procesos, por supuesto la memoria en la cual va a estar almacenado, como lo decía por el principio de von Neumann, ¿verdad? Tanto los datos como el programa, y tenemos un intermedio en el cual tenemos el concepto de interfaz que me va a permitir establecer la conexión entre los dispositivos de entrada y salida y el procesador. Disculpen ustedes, nuevamente estoy por acá. Vuelve a establecerse la conexión, no sé qué está pasando. Eh, Volveré a compartir pantalla y a tratar de culminar la clase de la mejor manera posible. Decía entonces que dentro de la arquitectura de entrada-salida se podían observar los periféricos, que eran los dispositivos de entrada y salida que se encontraban alrededor del computador, la interfaz que no es más que un conjunto de módulos electrónicos que iban a permitir o que permiten el control de un periférico adaptando sus diferentes velocidades con relación al funcionamiento del procesador y ellos mismos. Y por otro lado, la manera como se comunican ellas no es más o está constituida por los diferentes tipos de buses que aquí podemos ver en el gráfico, que básicamente son tres, como lo habíamos visto antes, que son bus de control, de dirección y de datos. En cuanto al uso de la interfaz, necesitamos conectar al usuario, ¿verdad? Que el usuario sepa del manejo de aplicaciones o en su defecto programas para que pudiera yo tener una conexión mejor con él a través, pudiera ser de interfaz gráfica, pudiera ser mediante el uso del monitor, dependiendo de qué sea lo que se esté elaborando en el momento o si estoy ejecutando un programa en sí. Lo más importante es que la interfaz es necesaria porque recordemos que tenemos diferentes dispositivos de entrada y salida con características específicas y por ende y por tanto diferentes velocidades. Y esa interfaz es la que va a permitir acoplar todos estos dispositivos. No solamente de entrada y salida, sino de ellos con respecto al procesador que tiene en sí mayor velocidad. Vamos a ver la próxima diapositiva. Aquí me habla de las funciones de entrada y salida, que básicamente son 5: control y temporización, comunicación con el procesador, así como con los dispositivos, almacenamiento temporal de datos y detección de errores. Me parece importante que recalcar que supongan ustedes que yo estoy utilizando la impresora, el dispositivo de salida impresora para puede ser imprimir algún reporte si estoy trabajando con un sistema de información, y resulta que si no coloqué la cantidad suficiente de papel va a reportar un error y inmediatamente
esa interfaz, que es la que utilizo, la utilizo a través del monitor y sale un mensaje en la pantalla en el cual probablemente esté dibujada una especie de... Volvemos a estar aquí nuevamente. Disculpen nuevamente, no sé qué está pasando. Pienso que es el internet que está fallando bastante y entonces se desconecta del Zoom. Vamos a ver acá para poder terminar el encuentro este. Un momento, por favor. Les decía entonces que daba un ejemplo de detección de errores cuando nosotros no habíamos colocado suficiente papel a la impresora y entonces nos iba a dar un mensaje a través de la interfaz por monitor en donde probablemente apareciera dibujado eh, una impresora. Ese es uno de los ejemplos. En cuanto a la comunicación entre el procesador y los dispositivos, como esa relación es bidireccional, es necesario que los registros de estado alerten acerca de que el dispositivo ya está preparado para realizar la transferencia de datos. Voy a avanzar acá con la diapositiva 6. En la diapositiva 6 podemos ver dos cosas, cómo es la conexión de las interfaces y cuáles son los tipos de entrada y salida. En cuanto a la conexión de las interfaces, anteriormente habíamos hablado de que puede ser mapeada en memoria o mediante puertos de entrada y salida. Y para los tipos de entrada y salida tenemos que, son tres básicamente, la entrada y salida por consulta o programada, la por interrupciones, en el cual el dispositivo avisa a la unidad de control de procesos cuando está listo y inmediatamente la entrada-salida se hace mediante una rutina de servicio de interrupción. Es decir, como nosotros podemos ver, cuando hablamos de entrada-salida por interrupciones, estamos utilizando una un software específico para poder utilizarlo, esa entrada-salida, pues por interrupciones. Cuando nosotros hablamos de la entrada-salida por acceso directo a memoria, hay muchísima más rapidez y no es necesario que vaya a consultar al CPU, sino que directamente entra a memoria y es como que si se desconectara del, su relación con el procesador en ese momento porque puede hacer el acceso directo, quiere decir que la transferencia el proceso de transferencia de datos va a ser mucho más rápido. Acá podemos ver en los bloques de la derecha la entrada-salida por interrupciones, en donde la interrupción del requerimiento que se quiera debe ser identificada para que se pueda activar la rutina específica de interrupción. ¿Sí? Y que bueno, es muy importante saber que ese mecanismo de interrupción está presente en casi todos los computadores. Con respecto a la entrada-salida por consulta, en esta sí es controlada por la CPU, mientras que en la siguiente que estábamos hablando, que es la entrada-salida directa a memoria, allí se desconecta, hay una desconexión total con respecto a eh, eh, la conexión entre CPU y memoria. No es necesaria porque el acceso se hace directamente a memoria. Bueno, jóvenes, esto era lo que les quería transmitir el día de hoy. Espero haberles servido de ayuda en cuanto al material que se está manejando en la plataforma para este tercer corte. No olviden entonces que ustedes tienen, se les ha permitido que entreguen las actividades posteriormente y la intención es prestar un buen servicio y también colaborarles, porque sé que muchos de ustedes me han comentado que han tenido un proyecto en la parte de programación, quienes ven programación, y han estado un poquito complicados con ello. Mi intención es siempre favorecerlos en la medida en que yo pueda. Ya no puedo postergar más la entrega de esta actividad número 1. Y bueno, de más está decirles que van a tener subida la segunda reunión conjuntamente con esta en la plataforma para que la puedan consultar. Y en esa segunda reunión daré algunos tips con respecto a
los dos problemas que se indicaron para realizar, que son el ítem 5 y el ítem 6. No me queda más que desearles una feliz noche. Muchísimas gracias por su atención. Me disculpo con ustedes por las interrupciones, pero sabemos muy bien lo que está pasando en el país. Tenemos problemas con la electricidad y bueno, con el internet también. Muchísimas gracias entonces, jóvenes. Les deseo lo mejor y nos vemos el domingo. Dios mediante. Que estén ustedes muy bien.